Mi nombre es Jonathan. Continuando con la descripción de la metodología que aplicamos para desarrollar nuestro proyecto, fue un tipo de muestreo aleatorio. Ese muestreo aleatorio consistió en seleccionar 4 locales comerciales de los que más generan venta y consumo dentro del perímetro de la Corporación Universitaria del Meta. Se seleccionaron 4 muestras de alimentos dentro de la categoría de comidas rápidas. Estas muestras correspondieron a empanadas con diferentes tipos de rellenos: relleno de carne, relleno de pollo, relleno de queso y tocineta y relleno de carne. ¿Sí? Y se determinó utilizar 3 muestreos por cada tipo de alimento, es decir, se hizo una siembra en los tipos de cultivo por triplicado de cada tipo de alimento. El diseño del estudio fue de tipo experimental, fue cuantitativo con enfoque inferencial. Lo primero que se hizo fue seleccionar las muestras. Nos acercamos y compramos las muestras para prepararlas para el análisis. Se maceraron las muestras y se mezclaron con agua pectona y luego se hizo la preparación del medio de cultivo para llevar la siembra. El análisis microbiológico se hizo a través de siembra directa por extensión en placa, en tipo de agar específico, tipo agar nutritivo y agar McConkey, y se llevó a incubación a una temperatura y tiempo apropiado de 48 horas y un rango de temperatura de 32 a 37 grados Celsius para realizar ese recuento manual de unidades formadoras de colonias. Inicialmente se hizo la primera revisión del cultivo pasada las 12 horas de incubación. Sin embargo, pues se encontró que las muestras todavía no eran viables para realizar el conteo de colonias, porque aún no presentaban crecimiento. Entonces, por eso se extendió el tiempo hasta las 48 horas, cuando el recuento ya era viable y ya era visible para poder realizar ese recuento manual. En las fotografías que aparecen aquí, a la izquierda está la cabina de incubación con los medios de cultivo y a la derecha aparecen los resultados detallados de las placas de agar nutritivo, donde se evidencia ya el crecimiento de colonias de las muestras. Los resultados que se hallaron se organizaron en estas dos tablas. En estas tablas se especifica el tipo de muestra, el tipo de medio de cultivo, la numeración para las réplicas y las temperaturas y tiempos de incubación, las unidades formadoras de colonias por gramo de muestra sólida que se sembró en el cultivo, y la última columna refleja el promedio o la media del muestreo por triplicado para cada tipo de alimento. Dentro de los hallazgos encontrados se encontró que las empanadas de queso y tocineta representaron la media mayor de crecimiento en el tipo de agar nutritivo y en el tipo de agar McConkey, ¿sí? Pudiendo inducir a realizar nuevos estudios para posteriormente confirmar si existen microorganismos patógenos, ¿sí? De cepas específicas que puedan afectar la salud pública de los estudiantes. En estas gráficas se relacionaron los resultados que corresponden a las empanadas de carne, las empanadas de queso y tocineta, que, como se observa, representaron el mayor crecimiento de unidades formadoras de colonias en ambos tipos de medios, en el medio selectivo y en el medio nutritivo. Las empanadas de carne y las empanadas de pollo corresponden a estas otras dos gráficas donde se pueden evidenciar los resultados. También al muestreo se aplicó un análisis de varianza ANOVA, ¿sí? Que consiste en realizar una comparación o un análisis de varianza de resultados y de variables, ¿sí? Los factores intersujetos el tipo de medio fue el tipo de agar, pues nutritivo, y el agar McConkey. Fueron en total 24 placas las que se sembraron, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de alimento.
también se reflejan en las tablas los grados de libertad, las medias cuadráticas y los valores P de significancia de cada análisis y de cada muestreo realizado. ¿Sí? Bueno, como conclusiones finales, pues podemos determinar que se cumplieron los objetivos específicos que se plantearon al inicio del proyecto y se pudo determinar pues satisfactoriamente el recuento en placa de las muestras que seleccionamos para la incubación. También nos permitió identificar pues diferencias significativas entre el tipo de muestras y condiciones, ¿sí? Y que el análisis de varianza está dado por variables como el pH, como la temperatura, el tipo de medio de cultivo y la naturaleza de la muestra. ¿Sí? La interpretación de los resultados de los análisis practicados a las muestras pues se hizo comparando los mismos con los criterios establecidos en la legislación nacional que están especificados en la resolución 1407 de 2022 para comidas compuestas, bebidas y platos preparados, donde se especifica el recuento de unidades formadoras de colonias, de acuerdo con la presencia de grupos específicos de microorganismos indicadores y patógenos, como Salmonella, como Escherichia coli, como Listeria monocytogenes. Lo que para próximos estudios se requeriría pues más evaluaciones específicas, haciendo resiembra de las muestras sospechosas que obtuvimos en el tipo de medio selectivo tipo McConkey, ¿sí? Para confirmar los valores de ese recuento de unidades formadoras de colonias con los que se mencionan en la resolución. ¿Sí? De esta manera pues se eliminaría el sesgo que de cierta manera se generó el sesgo de incertidumbre, ya que existe pues un vacío en la normatividad porque no se especifica de manera concreta en los valores mínimos permisibles para el recuento de unidades formadoras de colonias para los alimentos que seleccionamos en este estudio. ¿Sí? Y parte de eso pues corresponde a la legislación nacional que no especifica de manera concreta cuáles son esos valores de recuento de unidades formadoras de colonias, sino los organiza de acuerdo al tipo de cepa y al tipo de microorganismo de acuerdo a cada tipo de alimento. Bueno, muchas gracias.